Muy buenos días, maestra. En esta mañana le estaremos presentando la teoría comunicativa del filósofo y sociólogo Habermas. Este desarrolló esta teoría con el fin de explicar cómo los seres humanos pueden coordinar sus acciones en sociedad a través del lenguaje, sin necesidad de recurrir a la fuerza, la manipulación o el poder. Su ideal central es que, mediante el diálogo racional y abierto, es posible alcanzar consensos legítimos. Habermas, al observar la modernidad, la racionalidad se había reducido a lo instrumental y técnico, es decir, la búsqueda de la eficiencia, el control y la utilidad. Esto puede ser útil en la ciencia o en la economía, pero no en resolver problemas sociales o éticos. Por eso él propuso una racionalidad comunicativa centrada en el entendimiento mutuo a través del lenguaje. ¿Cómo podríamos diferenciar lo instrumental de la acción comunicativa? Habermas nos lo explica de esta forma. La acción instrumental es aquella en la que se utilizan medios eficaces para alcanzar un fin determinado, como por ejemplo construir una carretera. En cambio, la acción comunicativa ocurre cuando dos o más individuos desean comprenderse mutuamente y coordinarse de manera consensuada. No se trata de imponer, sino de dialogar y llegar a un acuerdo. Para Habermas, el lenguaje es el eje central de esta acción comunicativa, y al igual es una herramienta para negociar significados, compartir normas y construir consensos. En toda comunicación, el hablante hace afirmaciones que incluyen lo que él llama pretensiones de validez, verdadero, correcto, desde el punto de vista normativo y sincero. Habermas nos plantea unas condiciones que se deben dar para que esta comunicación sea válida y racional. Habermas plantea el concepto de la situación ideal del habla. En este modelo se deben cumplir condiciones como que todos los participantes tengan las mismas oportunidades de intervenir, que nadie sea excluido, que todos puedan expresar dudas o críticas y que las decisiones se tomen en función del mejor argumento, no del poder o la jerarquía, que esto sea una comunicación equitativa. Bueno, después de haber hablado acerca de la teoría comunicativa, hablemos acerca de la teoría sistemática de Niklas Luhmann. La teoría sistemática se centra en la comprensión de la sociedad como un conjunto de sistemas interrelacionados que funcionan de manera autónoma, cada uno con su propia lógica y reglas, a diferencia de otros enfoques que priorizan el individuo como la unidad básica del análisis social. Luhmann propone que lo esencial son las comunicaciones que constituyen y mantienen estos sistemas. Ahora bien, hablemos de qué son los sistemas para Luhmann. Luhmann define un sistema como un conjunto de elementos interrelacionados que operan dentro de un entorno de manera coherente. Para Luhmann existen diferentes tipos de sistemas. Existe el primero, que es el sistema social o sistemas sociales, que ejemplos de estos son la economía, la política, la educación, entre otros. También encontramos los sistemas psicológicos, que se refieren a las experiencias y procesos mentales individuales. Y por último encontramos biológicos, que estos se refieren acerca de los organismos vivos. Entonces, como lo mencionábamos anteriormente, cada sistema tiene su propia lógica y dinámica interna, lo que le permite funcionar de una manera autónoma. Ahora bien, hablemos acerca de la relación que existe entre los sistemas y la comunicación. Luhmann sostiene que la comunicación es el elemento fundamental que constituye los sistemas sociales. En este sentido, encontramos diferentes características. Entonces, la primera es la construcción del sistema. Los sistemas sociales son construidos y mantenidos a través del proceso comunicativo. Cada interacción genera significado y contribuye al funcionamiento del sistema. También encontramos que es un proceso dinámico. La comunicación no solo transmite información, sino que también crea significados compartidos, los cuales son esenciales para la cohesión del sistema. La relación entre el sistema y su entorno es crucial en la teoría de Luhmann. Encontramos una interacción continua. Los sistemas reciben información del entorno, pero no están determinados por él, operan según sus propias reglas internas. También encontramos una adaptación. Cuando hay cambios en el entorno o dentro del mismo sistema, este puede adaptarse mediante nuevas comunicaciones y redefiniciones estructurales.
Entonces, también encontramos una diferenciación de los sistemas. Luhmann identifica distintos tipos de diferenciación entre sistemas. La primera es la diferenciación funcional, donde diferentes áreas como la economía, política y educación operan de manera independiente pero interrelacionada. Y por último encontramos la diferenciación segmentaria, donde partes del sistema, como grupos o organizaciones, funcionan en paralelo en una jerarquía clara. Muy buenas, mi nombre es Wendy Rodríguez Orozco y hoy hablaremos sobre la relación entre la teoría comunicativa y la teoría sistemática. Como primer tema tenemos interacción entre la acción comunicativa y el sistema social. Habermas y Luhmann abordan la comunicación desde perspectivas distintas, pero complementarias. Para Habermas, la comunicación es un proceso intencional que busca el entendimiento mutuo entre los individuos a través del lenguaje, la argumentación racional y el diálogo. Su enfoque se centra en cómo los sujetos pueden coordinar acciones y alcanzar consensos mediante la participación activa en las esferas públicas. Por otro lado, Luhmann considera que la comunicación no depende de las interacciones individuales, sino que es un proceso autorreferencial dentro de los sistemas sociales. Según su teoría, la sociedad se organiza en subsistemas funcionales como la economía, el derecho, la política, que se comunican internamente a través de códigos específicos y operan de manera autónoma. Como segundo tema tenemos la tensión entre la búsqueda de consenso y la autopoiesis. En esta sesión se destaca una de las diferencias más significativas entre ambos autores, su concepción del cambio social y la integración. Habermas sostiene que el cambio social se logra a través del discurso racional, donde los ciudadanos deliberan, argumentan y alcanzan consensos legítimos que permiten una transformación orientada a la justicia y a la inclusión. En contraste, Luhmann plantea que los sistemas sociales funcionan según una lógica autopoética, es decir, se autoproducen y evolucionan de manera cerrada, sin depender del consenso entre los individuos. Cada sistema responde a su propia lógica interna y se adapta según sus necesidades operativas, sin interferencia directa de otras esferas. Bueno, en este espacio hablaremos sobre lo que son las aplicaciones y la crítica de las teorías de Habermas y Luhmann. En las aplicaciones, Habermas es quien estudia el concepto de la democracia y la comunicación en la sociedad, mientras que Luhmann analiza los sistemas sociales como estructuras autónomas. En sus críticas, a Habermas se le señala por ser un visor idealista del diálogo, la comunicación, mientras que Luhmann, por su enfoque abstracto, deja de lado la acción humana. Un ejemplo de Habermas que podemos ver en una situación es que vamos a crear una escuela. En esta escuela los niños son felices, toman buenas decisiones, hablan entre ellos, resuelven sus problemas de forma del diálogo y llegan a un acuerdo. Como por ejemplo, los niños deciden salir juntos en el recreo, jugar con ellos mismos en un grupo. Luhmann pues dice que la escuela no funciona porque los niños hablen, sino más bien porque cada uno cumple su rol, como por ejemplo los profesores, los alumnos, los directivos, quienes hacen su trabajo sin necesidad de preguntar a los demás todo el tiempo. ¿Qué problemas estos tienen entre estas dos teorías? En Habermas las cosas son muy pacíficas y se llevan mejor de manera, pero en todas logramos escuchar al otro, pero generamos un desacuerdo. O sea, no en todas las situaciones logramos estar en un acuerdo mutuo. Entonces puede llegar a generar conflictos y a veces poder llegar a las peleas ya físicas. Mientras que por parte de Luhmann, pues su idea es más fría, porque no toma en cuenta las decisiones que siente o piensa la otra persona, sino consigo mismo. Resuelve sus problemas él mismo, toma puntos de vista de él mismo. Y para concluir, pues Habermas resuelve problemas hablando y Luhmann cree que resuelve todo por separado. Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Nobles y voy a hablarles sobre relevancia y actualidad de las teorías de Habermas y Luhmann.
Estos pensadores, muy importantes, nos ayudan a entender cómo funciona nuestra sociedad incluso en esta era digital. Y aunque sus teorías surgieron en el siglo XX, todavía son muy útiles para analizar lo que pasa hoy, sobre todo con el impacto de la tecnología, el Internet y las redes sociales. En primer lugar, tenemos relevancia en la era digital. Habermas y la esfera pública digital. Habermas hablaba de la esfera pública, que es un espacio donde las personas pueden debatir sobre temas muy importantes como la política, la sociedad o la cultura. Antes estos espacios eran físicos como las plazas o los periódicos, pero ahora gracias a las redes sociales esa esfera se ha vuelto digital. Hoy en día las plataformas como X, Instagram o TikTok permiten que muchas personas participen, opinen y debatan, se informen, y esto ha hecho que la comunicación sea más accesible, pero también ha traído problemas como la desinformación o los discursos de odio. Vamos a Luhmann y los sistemas de comunicación en la era digital. Luhmann veía a la sociedad como una red de sistemas de comunicación. Con el Internet este sistema se ha vuelto más complejo. La información viaja rapidísimo y es filtrada por algoritmos, lo que significa que muchas veces nosotros no vemos todo, sino lo que las plataformas deciden mostrarnos. Esto afecta cómo nos informamos. En segundo tema tenemos la actualidad en la teoría social y política. Habermas y la democracia actual. Para Habermas, la comunicación es fundamental en una democracia. Él decía que la ciudadanía debe tener espacios para debatir libremente, escuchar distintas opiniones y participar activamente. Hoy en día esto se relaciona cómo usamos los medios de comunicación y las redes. Sin embargo, también existen riesgos como la polarización, que es cuando la sociedad se divide en grupos que no se escuchan entre sí, o la manipulación de información. Por eso sus ideas siguen siendo muy importantes para entender cómo mejorar nuestra participación democrática. En segundo lugar tenemos Luhmann y la evolución de los sistemas sociales. Luhmann decía que la sociedad funciona como un conjunto de sistemas que se autorregulan. Cada uno tiene sus propias reglas, pero se relacionan entre sí y nos ayudan a ver cómo las instituciones cambian y se adaptan a los nuevos tiempos. Por ejemplo, el sistema legal hoy enfrenta nuevos desafíos como los delitos digitales, la inteligencia artificial o la protección de datos personales. La teoría de Luhmann nos da herramientas para analizar cómo estos sistemas responden a los cambios.